Muy buenas amigos de podcast Soy Economista. Ezequiel Molina Lizardo, el siempre el mismo de Agenda Económica, porque este es el podcast de Agenda Económica Soy Economista. Hoy tengo el privilegio de estar acompañado de un gran amigo, Miguel Collado Di Franco, que voy a decir quién es él ahora, pero vamos a empezar desde sus inicios y terminamos en lo que es hoy Miguel Collado Di Franco. Miguel es vicepresidente ejecutivo de CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Miguel, gracias por acompañarme en este nuevo proyecto. Es un privilegio de verdad estar aquí después de tantos programas que hicimos en otra etapa. 18 años. Bueno, yo no estuve en todo, pero participé en muchos programas. Tú eras joven, ¿verdad? Cuando empezó el programa. No tanto, pero gracias por la invitación, verdad que sí, en este nuevo proyecto. Este proyecto, como te decía, lo que quiero hablar de Miguel el economista. Bien, o sea, vamos a comenzar. Y a mí me gusta comenzar la primera pregunta que hago es: regularmente la gente hace una profesión que no necesariamente tenía pensado hacerlo. Uh-huh. Eso es regular. Yo he hecho esa pregunta no solamente en el podcast, sino en otros ámbitos. Sí. Y la gente dice muchas veces: yo ni pensaba hacer esto. Uh-huh. Y fíjate, lo soy, y son buenos, por así decirlo. Uh-huh. En el caso de Miguel, cuando Miguel terminó el bachillerato, ¿ya sabía que iba a estudiar economía? Desde antes de ser bachiller. Sí. O sea, desde antes de terminar. Ok, a partir de cuando tú dijiste voy a estudiar economía. El gusanito que se me metió dentro de la economía fue terminando los últimos años ya de la adolescencia, ya es llegando a la adultez, terminando el bachillerato. Sí, definitivamente yo empecé a leer sobre economía y me preocupaban desde joven los problemas sociales, las problemáticas sociales. Ya. Entonces yo veía... ¿Y qué tú leías antes de empezar la economía? ¿Qué tú leías que te motivó? Mira, te voy a decir una cosa. La Fundación Economía y Desarrollo en un momento hizo una buena labor en términos de difusión de ideas de lo que era verdaderamente la economía, independientemente de sus análisis de la realidad, la coyuntura económica y sus propuestas de cambios, de propuestas de políticas públicas. Sí. Pero ellos solían publicar algunos artículos de diferentes economistas en la sección que tenían Sábado Económico. Entonces, mira, aprovecho y les reconozco a quienes estaban ahí. Una persona que influyó mucho en mí ya, o sea que, vamos, la pregunta tuya es que yo leía. Y sí, yo empecé a leer los sábados económicos de la Fundación Economía y Desarrollo. Y cuando algo me llamaba la atención de ahí o algún autor, yo veía si podía conseguir algún libro. Me podía ir a la biblioteca del Dominico Americano, por ejemplo. No tenía acceso a una biblioteca de una universidad ni a la biblioteca del colegio, era muy limitada. Y ya que tú lo hiciste, si se quiere, desde antes, desde el tercer bachillerato, en el cuarto o inmediatamente terminaste el cuarto, ¿no hubo ninguna duda de economía todo el tiempo? No. Yo me inscribí en economía. Sí hubo un tema ya dentro estando en la carrera. ¿En qué universidad te inscribiste? En la Pucamaima. Sí. En la Pucamaima ahí empecé y terminé. Sí. En un momento yo me cambio de carrera. Sí. Ajá. Sí. Sí. Pero era... ¿Por qué? Mira, la economía y con el tiempo se ha ido perdiendo su esencia y cada vez parece más físicas o matemáticas instrumentos cuantitativos que no es tanto para explicarte la realidad o para... ¿Cuál es la función del economista en realidad? El economista, la función esencial es poder entender cómo funciona un sistema de mercado y poder explicárselo a los demás. Y en una función pública, tratar de hacer los cambios necesarios para que la economía se parezca más a eso. Pero bueno, estoy haciendo una aclaración. Pero es interesante porque de eso también vamos a hablar.
Entonces, había un tema con mi formación en el colegio en el que estudié, yo no llegué a dar un precálculo, una cosa así, entonces tuve que tomar una pausa. Dije, bueno, déjame irme por aquí, y dije, yo me pasaba las tardes. Mi papá me dejaba en la universidad a las 2:30 de la tarde. Yo me internaba en la biblioteca y yo no estaba estudiando... Economía. No, yo no estudiaba, estaba estudiando la carrera a la cual me cambié, que era mercadeo. Ya. No, yo estaba estudiando economía hasta casi que empezaba la clase. A las 6. Y cuando tenía trabajos, exámenes, era que yo estudiaba lo otro. Entonces yo dije, no, pero espérate, estoy perdiendo el tiempo. Estás perdiendo tiempo en mercadeo. Entonces nada, lo que hice fue, mira, Está bien, pero le agradezco mucho. De economía a mercadeo. Hice el cambio porque, bueno, yo vi el pensum, hay micro, qué sé yo qué, se parecen, pero era más que nada por ese tema de las matemáticas, Okay. lo digo. Entonces, aquí agradezco póstumamente, pues desafortunadamente, Amado Reyes era el director de la carrera del Departamento de Matemáticas de la Pucamaima, que tenía un doctorado y todo, que fue una persona que en un momento se candidateó para ser rector en la UAS. Sí, Amado era excelente ser humano. Y entonces Amado me ayudó en un momento, pero la clave fue que pude ser introducido en el programa de nivelación que se le daba a quienes iban a hacer la maestría de economía en la Pucamaima. Es decir, venían gente de diferentes carreras, lo que sea, entonces pasaban por ese periodo de nivelación y entonces a mí me metieron ahí porque yo lo que quería era ser economista, ya estaba demostrado. Sí. Entonces nada, ahí me fue bien y me gradué con honores y me gané 2 becas. Para afuera. Para afuera. Okay. O sea que ahí se solucionaron las deficiencias que yo traía del bachillerato. Entonces vamos un poquito atrás. Sí. Un poquito atrás. Tú te pasas estudias economía, te pasas momentáneamente mercadeo, pero tú mismo te das cuenta. Un año, más o menos. Tú mismo te das cuenta y dices, bueno, pero es que yo cada vez que vengo a la universidad, como vengo 3 horas, 2 horas antes de que empiecen la clase, lo que me pongo a estudiar economía en la biblioteca. Yo estaba ahí 3 horas y pico. A veces, Estudiando economía. Estudiando economía, leyendo. De mercadeo no estudiaba previo a la clase. Nada más cuando ya era inminentemente necesario. Pero entonces tú me hablas de Amado Reyes, que en paz descanse. Sí. Pero fue el que te impulsó a mejorar tal vez el deseo de seguir como economista por la parte de la matemática. No. Lo que tal vez no me expresé bien, sino que gracias a conocerlo a él y saber de este programa que existía de nivelación de matemática que dependía del departamento que él dirigía. Entonces, bueno, pues vamos a tomarlo. Entonces, inscríbete ahí, te nivelamos, te llevamos al nivel necesario y entonces te vas ya por lo que tú quieres. Pero claro, eso fue una decisión mía, pero que te digo que yo creo que hay mucho de azar en la vida, definitivamente. Pero en este caso, el azar fue que yo conocía a Amado desde hacía tiempo, porque tenía una tía muy querida, que trabajó mucho tiempo en la Pucamaima y fue incluso la directora por mucho tiempo del Colegio Santísima Trinidad, que dependía de la Pucamaima y conocía a Amado. Y bueno, entonces... ¿Tú estudiaste en la Santísima Trinidad? No, si no, tal vez no hubiese tenido las deficiencias. Ya, vamos a dejarlo ahí. Claro, ¿no? Mira, Miguel, ¿quiénes fueron tus profesores que más influenciaron sobre ti en toda la carrera? No debe ser uno solo, me imagino que son varios, y ojalá que sean varios. No tiene que ser un orden, pero puedes decirme 5, 2, 3, lo que más influenciaron sobre ti, en términos de preparación, de motivación, de inspiración. Me la pones difícil, de verdad. Porque para ti son todos buenos.
No, porque para mí, vamos, sin menospreciar el buen trabajo que hicieron. Uno fue un Luis Reyes, que hay varios Luis Reyes economistas. No es Luis Reyes Santo. No, este trabajó, bueno, le he perdido el rastro. Este me enseñó microeconomía. Y yo creo que fue una buena microeconomía. Y la esencia de la economía en realidad es el comportamiento humano. La macro son agregados, son parte del deseo. La micro es la que más relacionada del mercado. Es la más relacionada con lo que verdaderamente sucede en el mundo real. Sí. Que son los individuos tomando decisiones dentro del mercado, dentro de la economía, de producción y consumo. En ese orden, porque sin producción tú no vas a tener consumo. Claro. Entonces, la macroeconomía se centra mucho en la demanda agregada, sí, en unos agregados de como si todas las decisiones de los de los agentes económicos, de los ciudadanos, vamos a llamarle propiamente, tú la pudieras agregar y ya eso es una suerte de la economía quererse parecer a la física. ¿Y por qué te la pongo difícil cuando te hablo de los profesores? Porque en realidad yo lo que hacía era que me la pasaba, igual que otros compañeros, colegas que estaban estudiando en otra universidad, no la pasábamos, era estudiando, nos enseñaban una cosa en la universidad, pero no la pasábamos leyendo, aprendiendo por nuestra cuenta, con libros de otros economistas. Bueno, pues tú me la pones fácil ahora. ¿Cuáles fueron los autores o los economistas que han escrito libros, que han escrito tesis y diríamos teorías económicas que más influenciaron sobre ti? Vamos a empezar desde aquella época. Uno empezó leyendo a Friedman, por ejemplo. Correcto. Uno empezó leyendo a Hayek, Premio Nobel de 1974, de quien yo aprendí más que del mismo Friedman. Ronald Coase, Premio Nobel de Economía también, que escribió 2 o 3 papers y nada más con esos otros papers, uno de los más importantes es el que describía la naturaleza de la empresa, por ejemplo. Cuando hablamos de paper, tú lo dices como un ensayo. Exacto. Vamos a hablarlo en español. Sí. Gracias. James Buchanan, uno de los creadores de lo que se conoce como la teoría de la elección pública, el public choice, que te permite entender cómo se comportan los políticos. Interesante. Entonces, James Eso Buchanan... es lo que hacen quedar mal a los economistas. Sí, pero hay muchos economistas, si no la mayoría, que tienen la culpa porque ellos saben en qué se están metiendo. Sí. Yo no lo pongo tan inocente, ¿no? Ay, no. Ellos saben en qué se... Y muchos te dicen, vamos, nos ponemos a hablar de eso, mira. Pero... es que la conversación va a fluir ahí, porque tú me estás preguntando de una cosa, pero ya estamos hablando de los economistas que no son tan recientes, son menos contemporáneos, lógicamente. Sí. Pero vámonos para un poco atrás. Joan Robinson. John Maynard Keynes. No influyó nada sobre ti. No, porque era contrario, es contrario a la naturaleza de la economía. Okay. Es lo mismo de que agregar... Son los agregados económicos y tú querer controlar. La economía le tiene mucha, o le tuvo en un momento, y todavía le sigue teniendo, pero en sus orígenes, ya cuando se va formalizando en el siglo XIX, envidia a la física. Entonces, los economistas querían parecerse a los físicos, y los físicos tenían unos modelos matemáticos, unos constantes. Tú tienes la ley de la gravedad. Los economistas, la economía es más lógica. Son procesos. Si A conduce a B, B conduce a C. O sea, tú vas relacionando. Tú y yo no vamos a hablar en términos matemáticos aquí, ni con fórmulas, ni nada de eso. No, claro que no. Entonces, los economistas
yo venía reflexionando antes de llegar aquí. Yo dije, yo no sé de qué yo voy a hablar con Ezequiel, pero una de las cosas que yo pensaba era esa. Entonces, no, ni Joan Robinson, ni Keynes son para mí representantes, referentes de lo que es verdaderamente la economía. Son más individuos y tal vez ni siquiera el mismo Friedman en su parte de teoría monetaria. Sí hizo unas contribuciones, pero los monetaristas y los keynesianos son muy parecidos, que al fin y al cabo lo que tratan de estimular la demanda agregada por diferentes medios, ya sea por el gasto o por la parte de la política monetaria, por ejemplo. Aunque, bueno, que podríamos decir que Friedman hizo unos buenos estudios históricos que contribuyó en decir, bueno, tengamos unas reglas para que no sea, digamos, tan discrecionalmente como se administre la política monetaria, tengamos unas reglas. Ya yo me voy más a lo que es procesos de mercado. A tratar, de entender mejor cómo funciona el mundo. Y perdona que te interrumpa ahí. Esa es la gran deficiencia que tiene la economía, y sobre todo hoy en día. Cuando tú ves los programas, los pensum, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver qué están estudiando los jóvenes ahora. Yo lo sé porque los contratos para trabajar en el CRESE, Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Y a mí me da lástima, porque es que le están enseñando muchas herramientas cuantitativas, de nuevo, pero no le están enseñando los rudimentos, las esencias, la parte de cómo funciona de verdad una economía. Yo te interrumpí. ¿No tendrá eso un tema que tenga que ver con la inteligencia artificial? No necesariamente, porque esto viene desde antes. Y viene desde lo que te decía, que en un momento, o sea, desde que los economistas quieren una ciencia que sea respetada. Entonces, y quieren que fórmulas matemáticas y empiezan a hablar su propio lenguaje. Los economistas inventan su propio lenguaje. Y tú lees unas tesis doctorales desde hace 15, 20 más años atrás y son cosas que nada más lo entienden ellos y los profesores. Entonces, tú conoces a Nassim Nicolás Taleb. El que escribió el libro sobre el cisne negro y eso. Claro. Bueno, él escribió un ex, ya no se llama un tweet, un ex hace unos meses atrás, y él, en torno burlón, satírico, como tú quieras tomarlo, hacia los economistas, le decía, los economistas lo único que hacen es escribir artículos para que otros economistas lo tomen para escribir otros artículos. O sea, él dice, los economistas no entienden lo que está pasando en el mundo. Y es una crisis que yo la veo. Pero te está haciendo eco de eso. ¿Perdona? ¿Te está haciendo eco de esa frase? Pero es que me hace eco desde... Ojalá yo haberlo escrito tú. Haberlo acuñado porque es que yo la estoy viendo desde hace tiempo. Es que yo veo eso. Es que si yo fuera padre de uno de esos hijos, de esos muchachos... Bueno, yo trataría de escoger bien la universidad o le doy su currículum. Mira, esto es lo que tú vas a estudiar. O sea, vas a necesitar el título porque el título es una señal, ¿verdad? Hacia la sociedad. Yo me gradué de economista, yo soy economista, mira mi título. Sí. Y el que se gradúa de doctor, que no entiende cómo funciona el mundo real, pero dice, yo soy doctor en economía, y ya que estamos en confianza, yo puedo echarle cosas a los demás. Entonces yo asumo que tú has venido estudiando también mercadeo, aunque sea de una manera autodidacta. No necesariamente mercadeo, pero sí entiendo cómo funciona. Cómo funciona. Sí, entiendo. El economista debe estudiar economía, obviamente, para entender cómo funciona el mundo, pero, o sea, de verdad, de la buena economía. Sí.
tener herramientas estadísticas, por supuesto. Entender de política. ¿Finanza? De derecho. Sí, de finanzas también. O sea, el economista necesita ¿Y sociología? Sí. Te confieso que ahí no he estudiado tanto, pero uno debe de tener una formación. Y mi maestría, que todavía no hemos llegado ahí, luego de que termino la licenciatura, yo hago el posgrado. No me lo diga ahora. Te voy a dejar llegar allá. ¿Sabes por qué tú quieres que me lo diga ahora? Discúlpame. Porque yo quiero que tú me hables entonces ahora de tus compañeros y más tú que nadie de lo que yo he traído acá a esta mesa. Ajá. Porque cuando te hablé de los profesores, no fue que no le diste los méritos que lo tienen, pero como que te fuiste más a esa, diríamos, espíritu de investigación económica que ustedes mismos se impregnaron, se comprometieron y lo hacían como en algún grupo, no sé si dúo, trío o un grupo de más. O sea, había un grupo bueno y hay algunos de esos compañeros que todavía tú los tienes, que se siguen juntando, que tal vez te ayudaron, se influenciaron o se ayudaron entre ellos. ¿Me puedes decir los nombres? No, claro que te voy a decir un par de nombres. Es que yo estaba en la Pucamaima y yo estaba... Yo seguía ahí mi propio programa que me había hecho en paralelo a lo que... Al año de mercadeo. No, al currículum. No, ya olvidémonos del mercadeo. Ya, ok. Eso fue... Ya estoy en economía. Ok. Entonces, ahí, aún estando en economía, yo tenía mi currículum paralelo, hecho por mí. Ah, ya. O sea, yo tenía que seguir las clases y fajarme, porque mi objetivo era, mis padres no me podían pagar una educación posterior. Yo necesitaba tener... No, y hay que seguir la de la universidad para que tenga el título. No, por supuesto. Y tienes que tener las buenas notas para ganarte la beca para irte a una maestría, que ese era mi norte. Okay. Entonces yo me fajaba todos los días, trabajaba medio tiempo y me fajaba. Yo tenía poco tiempo libre, de verdad. ¿En qué trabajaba, Miguel? Estuve trabajando como asistente de investigación en la Fundación Economía y Desarrollo. Ah, qué bueno. Sí, durante 3 años, sí, definitivamente. Ahí le agradezco mucho, bueno, la oportunidad, vamos a decir, al mismo Andrés Daguarre, a Rita Mena, que estuvo dirigiendo la carrera de la Pucamaima de Economía hasta no hace mucho. A Rita Mena, yo trabajaba directamente con ella. Okay. Ahí conocí a uno que es buen amigo mío ahora, se llama Arturo Méndez, que acababa de regresar que se llama Arturo Méndez, que acababa de regresar del SEMA, que es una institución argentina. Entonces tú trabajaba medio tiempo ahí, que era parte como una pasantía de la carrera. Vamos a decirle, era remunerada, muy poco remunerada, pero bueno, te ayudaba mucho. Pero uno aprende definitivamente. Y entonces yo, como te digo, llevaba mi currículum paralelo al oficial al que yo tenía que estudiar. Entonces, o sea, yo tenía mi carga académica más las lecturas que yo mismo me ponía. Y que, ahí voy a la pregunta inicial tuya, es ¿quiénes eran tus compañeros en ese andar paralelo a lo que se enseñaba? Sí, correcto. Eran amigos que estaban en otra universidad, el INTEC. Entonces, no en la Pucamaima. No en la Pucamaima, que hacían lo mismo. O sea, no eran compañeros de aula. No, eran compañeros de carrera. Eran compañeros de carrera. Ya. Éramos casi contemporáneos. Tú sabes que allá... Bueno, primero yo me retraso un poco para graduarme, pero también en el INTEC se terminaba más rápido. Sí, eso es cierto. Sí, éramos contemporáneos, pero ellos terminaron más rápido. Ahí te puedo mencionar a el mismo Ernesto Serman. Ok, sí. Nosotros nos conocimos en esa época por un amigo común, que eran compañeros en el INTEC, que se llama Francis Argomanis. Francis está... Pero, ¿cuál Francis Argomanis? ¿El que era de mercadeo?
El hijo de ese Francis Argomani que tú sí. debes conocer. Sí, claro. Sí, Francis sí, Argomani sí. y yo éramos vecinos y el hijo de él lo vino a hacer prácticamente. Ah, bueno, pues ya tú sabes de quién te estoy hablando. Sí. Francis se fue a hacer su maestría a Chile. Sí, Al igual que correcto. se fueron dos más. Pero Francis se quedó por allá. Entonces se casó, tiene dos hijos, Ah, qué bien, ya bien. están graduando de maestría. O sea, Si tiene contacto con él, me lo saluda. Pero dile que de parte de Checo. de Checo. Sí. Así lo haré. Porque así Mira, me trataba. hablé antes de ayer con él. Sí, está Da la bien. casualidad. Lo haré. Sí, el vecino de la UAS. Ah, sí, ellos vivían por ahí. Claro, en la Julio Ortega Fidel. Sí, correcto. Entonces, Edmundo Rivera, que vino el año pasado en una conferencia que organizó el CRES, no sé si tú recuerdas, él Sí, vino, claro. vino Claro. Mundo, junto con invitamos a Daniel Lacalle, Sí, el sí, economista sí. español. También. Entonces, Edmundo es excelente economista, brillante. Más sonó la calle, que salió más en la prensa. No, por supuesto, porque... Salió vamos. más en la prensa. No, y que, bueno, a los dos lo entrevistaron, pero hay que reconocer, independientemente de la capacidad de cada uno, que Daniel ha escrito Claro, diferentes libros, claro. tiene su programa de podcast, vive escribiendo, o sea, tiene un buen mercadeo Entonces, a nivel Miguel, internacional. tú estudiabas con tu compañero de carrera el currículum, El currículum normal. sí, con el normal, no el que tú hiciste. Con los compañeros de la Pucamaima, si te refieres. No, pero el pénsul que de la UAS, de la universidad, ese Sí. uno, el El de la el Pucamaima. obligatorio. Sí, el El obligatorio. que tú hiciste tú, ese es el que tú estudiabas con los compañeros de carrera. Más que nada, no era que lo íbamos estudiando formalmente, sino que uno hablaba y decía, por ejemplo, el mundo que Confrontaban ideas, conceptos. Sí, cada vez que nos reuníamos, eso era hablar de economía, no se hablaba de otra cosa. ¿Alguna Entonces, vez se ponían de acuerdo? Claro. No, definitivamente. Porque los economistas casi no se ponen de acuerdo. No, estábamos bien alineados. Ok. Entonces, uno se hacía recomendaciones. En esa época, tú sabes que no era la época del internet ahora, que con un clic tú compras un libro. Eso era Tú sabes cómo era. Me llegaba un catálogo mensualmente, yo estaba suscrito, donde yo veía libros de cierto interés, y entonces cuando uno podía ahorrar, encargaba, ya esa era la época en que empezaban los courier, entonces uno encargaba un libro. Sí, pero la biblioteca de la Pucamaima tenía... Muy completa. Estaba muy buena porque en esa época hubo unas donaciones muy buenas vamos, no sé si de USAID o del departamento, que no me acuerdo, que luego se llamó Centro Franklin, que estaba en la México, pero que en un momento estaba donde estaba el Dominico Americano, y ellos hicieron buenas donaciones de libros. Yo creo que la mayoría de las bibliotecas importantes de universidades, como la misma del INTEC, y entonces uno sacaba los libros, se los leía. Prestado. Sí, uno los retiraba y tú sabes, tú te lo llevabas, no sé qué periodo era que te daban, 1 semana, 2 semanas, y lo devolvía. Y entonces vos renovabas. Y si esos libros están por ahí, todavía algún estudiante podrá ver en la tarjetica, si eso se usa, que lo tomé prestado en algún momento. ¿Cuáles fueron tu momentos de mayor satisfacción dentro de la carrera misma? O sea, ¿qué tú recuerdas? Que tú dices, ese es un momento que no puedo olvidarlo. En esos meses y semestres de la carrera de la Pucamaima. No es tan romántico, no me malinterprete. No, mira, de satisfacción estudiantil. De satisfacción estudiantil. Sí. Un profesor también apreciado como ser humano, como individuo, Luis González, que daba macroeconomía. Poderle sacar buenas notas a Luis González, que era difícil. Era un peñón, sí, como se diría comúnmente. Se me olvidan, perdón, es que tú me agarraste fuera de base. Entonces ya
yéndome a los más jóvenes, a los que entraron ya casi yo terminando. ¿Tú sabes quién me dio clase a mí? Y luego dando clase, a dar clase. A dar clases, sí, que eran muy jóvenes. Acababan de regresar de dar su maestría y uno de ellos no se me puede olvidar porque trabajé con él y de verdad fue muy buena relación profesional la que tuvimos. Yo fui, vamos a decir, subalterno de él en el grupo VHD y es Joel Santos, Sí. el actual ministro. Oh. Joel me dio teoría monetaria. Acababa Ok. de regresar. Qué Entonces, otro es Ronaldo Pichardo, se me olvidaba. Entonces, Joel te dio clase, una Yo materia. en una materia, sí. Ok, qué bien, interesante. Y hasta le exoneré el examen final. Me fue bien. O sea, Me fue tú le bien. diste clase a Joel. No, Joel me dio ¿Y por qué clase tú a dices mí. que se le exoneraste? No, Que tú le exoneraste tú la materia. que vamos a decir, él me exoneró el Él te examen exoneró final. la carrera. El examen el final. examen final de esa carrera. También que me estaba yendo. Y Oh, qué después, bien. qué sé yo, 2 años después, 3 años después, yo creo que en ese momento él estaba trabajando en Tricón, no sé, no recuerdo bien. 2 años después tal vez terminamos trabajando en el mismo sitio, que es en el grupo VHD. Ya, Sí. ok. Que ahí estaba un doctor en ¿Y a economía. ti no te llevaba clase José Antonio Herrero, ese gran profesor boricua, cubano? No. No. ¿Y Andy no. tampoco te llevaba clase en la Ocamaña? No, él daba clase, yo creo que era en la maestría. Ah, Sí, no, y no Jaime daba Aristi clase. tampoco. Jaime me dio clase en la licenciatura. Ah, ok. Ujú. Después de la graduación. En la En la licenciatura. licenciatura En la misma. licenciatura misma, sí. Sí. Mucha matemática, imagino. Porque antes Economía no- matemática. Sí, Sí, eso es su Andy es un especialidad. especialista, Jaime Aristi. Sí, él todavía creo que sigue dando clase. Sí. Sí, ¿Y sí, tú no sí. coincidiste con él en En la fundación. Sí, Sí, coincidimos porque en la son fundación. de la gente que casi empezaron con Andy. Andy le lleva tal vez un par de No, años a él. no. Jaime entra mucho después. O sea, quienes estaban al principio eran en la fundación. Trabajando ahí estaba Elizabeth Riley, Rita Mena, José Alfredo Guerrero y otra gente que se me pueda olvidar, pero esos fueron los que tuvieron ahí en los 80. Mira, te Cuando se graduaste con funda. honores. Honores Cuando se- summa, honores magna. Suma. Summa cum laude. Y de ahí te ganaste 2 becas. Sí, correcto, sí. Al mismo tiempo, o primero Al- uno y luego otra. No, el mismo año. El mismo año te ganaste 2 becas. Sí. ¿Y la primera dónde fue y cuál fue la No, vamos a decir que simultáneamente, fueron simultáneamente, una la Chevening, que es la de Inglaterra, la que da el gobierno británico, Sí. y la otra la Fulbright. Entonces, Inglaterra también? no, la Fulbright es la de Estados Unidos, Ok. que se la da Entonces, terminaste uno y luego te fuiste a la la primera. Fulbright, la Fulbright se llama Fulbright por un senador Que fue norteamericano el que le impulsó esas becas. de apellido Fulbright, que la impulsó y es la beca más famosa Sigue dándose. del mundo. Se sigue dando. Sí, se sigue dando y es una beca que tiene varias vertientes. Esa beca a todo costo. No tiene costo. Solamente solamente O es sea, la universidad o tú tienes no, para el hospedaje. No, cuando tú dices costo, no. Esa beca te cubría la universidad y te daba digamos, una mensualidad para tú mantenerte, pagar tu vivienda. Prudentemente. Sí, pagar tu vivienda, pagar tus libros, pagar tu comida para tu vivir. Y bueno, y tuve la fortuna de que también pude ser asistente de algunos profesores En la beca. en la universidad. Qué bien. Y eso también Te generaba algo. te generaba alguito extra. Ay, qué bien. Y eso lo ahorraba. Sí. No, perdona. Esa parte, sí, te daban algo, pero sí, te daban algo. Sí, te digo que seguro lo Yo- ahorraba porque yo te veo muy frugal siempre a ti. muy Yo, frugal. yo vine con unos ahorros de allá, porque yo estudié, mira, en ese momento, las 2 universidades más importantes en negocios internacionales eran Thunderbird,
que fue donde estudió Joel Santos, su maestría. Ese estaba en Arizona, o está en Arizona. Y la Universidad de Carolina del Sur, que es donde yo opto por hacer la maestría. Tenía esas dos opciones, o decidir por una de las dos. Entonces, ahora mismo la University of South Carolina es la número 1 en negocios internacionales. Entonces, yo me voy allá a Carolina del Sur. Carolina del Sur es un estado que no es muy próspero, es en el sur de Estados Unidos. Son estados más pobres que los del norte. Pero tengo una buena educación, estoy en la capital del estado. Y a donde voy es que el dinero te rinde más. Correcto. Entonces, sí, la vida frugal, pero te permitían los ingresos. Si yo me hubiese ido a un estado del norte más caro, no hubiese sido igual. Pasó un poquito de trabajo. Mira, y pero fue una dicha, de verdad. En esa una muy buena maestría de experiencia. Inglaterra, en la que fuiste asistente. No, de Estados Unidos. No, primero fuiste a Inglaterra. Que no. Me gano las 2 becas, pero opto por la Fulbright. Mira, discúlpame tú, porque no estaba entendiendo yo. No. O sea, Me las gano y tú eliges una de las Me dos. las gano al mismo tiempo. Ah. Obviamente no pueden ser las dos. No, lógico. Por eso dije una primero y otra después, no. Porque tenía que elegir una de las dos porque no podía hacer las dos al mismo tiempo. Ahora sí quedó claro. Ya, entonces fuiste por la Fulbright. Me fui por la Fulbright. Y ahí fuiste asistente de algunos catedráticos. Sí, correcto. Sí. ¿Eso sí te influenciaron o todavía seguiste tú con tu misma capacidad de investigación, de empaparte con tu conocimiento de investigación? O sea, ellos ayudaron un poco a uno de ellos, el primero, Dr. Malhotra, nunca se me va a olvidar, era de origen indio. Estaba en el Who's Who de los mejores, es un libro que se hace de los mejores profesores de Estados Unidos. Y yo no sabía para quién estaba trabajando hasta que me enteré después. Y me hizo darme cuenta de lo poco que yo conocía de muchas cosas que yo pensaba que yo conocía. Entonces, a él le debo eso. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta que tú no sabías tanto como tú creías? Ser más humilde y aprender más. Y Dr. Malhotra me daba clase. ¿Cómo te hizo saber eso él? No, porque él hacía preguntas y quedabas mal. Y tú podías quedar mal o de repente venía... Mira, los profesores allá son muy profesionales, definitivamente, porque se dedican a eso. Claro. Y el primer día de clase, tú te sorprendes, Ezequiel, que se saben tu nombre. Y te pueden saludar en el pasillo por tu nombre. Y tienen muchos estudiantes. Y claro, todos los estudiantes tienen enfrente el nombre, su nombre. Sí, claro. Que lo identifica, pero no, ya ellos saben quién tú eres. Porque antes de que empiecen la clase, a saber ya quién van a estar en la clase, de dónde viene, qué exactamente. hizo, ven tu hoja de vida, tu currículum, que tú graduaste. Exactamente. Entonces te llaman, puede que se equivoquen en la pronunciación. Sí, claro. Ezequiel. Claro. Había uno chino, muy bueno, que también influyó en mí. Me decía Miguel. Él no podía pronunciar Miguel. Miguel. Pero bueno, Dr. Malhotra sí podía decirte Miguel, tal y tal cosa, y tú tenías que estar preparado. Definitivamente allá no es como... ¿Qué tiempo duró esa maestría allá? 2 años. 2 años. Sí. Sí. ¿No viniste en 2 años al país? ¿O sí, vine. ¿Te daban tus vacaciones? Fíjate que interesante. Esa maestría en ese momento ya me parece que ha cambiado, aunque yo no le he seguido el ritmo. La idea era que todos los estudiantes norteamericanos tenían que tomar lo que llamaban un language track, tomar no sé cómo decirlo en español, porque de verdad que nunca lo he pensado,
tenían que decidir por un idioma secundario. Entonces todos tenían que salir hablando otro idioma e irse a trabajar un semestre a un país donde se hablara ese idioma. Por ejemplo, podían ser francés, español y español. Llegaron a venir aquí, a México, irse a Argentina, qué sé yo. Habían unos que se iban a China, los que tomaban el language track que era chino o japonés, y así, portugués, diferentes idiomas. Entonces, los extranjeros, como ya sabíamos un segundo idioma, que era el inglés, hacíamos una pasantía allá en Estados Unidos. Okay. A mí me tocó trabajar en ese momento, y aquí le agradezco a una compañera en la fundación, Tui Pérez, que Tui fue también asistente de investigación allá en la Fundación de Economía y Desarrollo. Nos conocemos ahí. Ella se va a hacer una maestría en la misma universidad. Mira, pura casualidad. Antes de que yo me fuera a esa universidad, ella se fue a hacer, pero no la misma maestría que yo, una que era más corta, y termina trabajando en Philip Morris, que en ese momento era una de las 10 empresas más grandes del mundo. Así mismo. Y yo tuve la dicha de hacer mi pasantía con ellos. Ok. Y entonces, cuando tú dices, ¿pudiste venir para acá? Sí. Vine un tiempo. En ese momento, Philip Morris era dueño, tenía una participación accionaria muy importante de... Elio Jiménez. Exacto, Cervecería Nacional Dominicana. Entonces, vengo de los 6 meses, trabajo 4 allá y vengo a trabajar 2 aquí. Qué bien, qué Sí, bien. sí. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ¿Cómo no? cuando regresemos ya vamos a hablar con Miguel Collado Di Franco, el profesional en la economía. Vamos a la pausa. Continuamos en el podcast Soy Economista con Miguel Collado Di Franco. Miguel, ya estoy hablando con el profesional en la economía. Ya no eres estudiante. Ok, ya hiciste tu pasantía, 2 años, viniste acá, duraste 2 años, tengo entendido, pues si no... Sí, 2 años en la maestría, sí, en Carolina del Sur. Correcto. Ya viniste acá, no ejerciste la carrera fuera del país apenas solamente esos 2 años, después de ahí ya viniste acá. No has salido a trabajar permanentemente fuera del país. No. Ya todo tú lo has hecho aquí en República Dominicana. No. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho a partir de ahí? Muchas cosas. ¿Si ha escrito algo de algún ensayo? ¿Si ha dado clases? Necesito esa parte de Miguel ya profesional. Bueno, vamos a ver. Tú sabes que algunos economistas hemos tenido la dicha, por las circunstancias de la vida, de ver muchas industrias y no solamente trabajar para... Cuando digo industria me refiero a sectores económicos. Y no solamente eso, sino trabajar en diferentes ámbitos. Me explico. Yo he trabajado aquí para empresas grandes, muy grandes, para empresas multinacionales. Puedes mencionarla, Miguel. No multinacionales. Sí, bueno, yo trabajé en un momento antes de que se modificara por las regulaciones financieras lo que era el grupo BHD. Un momento, cuando era el holding, que tenía al banco, la división inmobiliaria, todo eso. Luego viene la crisis y entonces ya los prácticamente se hacen una sola... Se eliminan, sí, esos holding. Bueno, sí. Entonces fue una buena experiencia, obviamente, trabajar en esa... Ahí trabajé antes de irme a estudiar, a hacer la maestría y luego brevemente cuando regreso. Trabajé en Centennial, la compañía telefónica. Trabajé en Diageo, que es
la licorera dueña de Johnny Walker. ¿Y aplicaste Smirnoff. conocimiento de la carrera en cada una de ellas? Yo diría que sí, pero ya yo traía la formación de negocios internacionales, que es más que nada, es administración de empresas. Exacto. Sí. Sí. Pero, obviamente, Los economistas la podemos parte ser de administradores, economía, claro está. sí, la parte de economía te sirve. Sí. Trabajé para un momento como consultor, y ahí tú me preguntas si escribí algo, bueno, si es un estudio de telecomunicaciones que se hizo en el país, con unos consultores que trabajaron para el BID. O sea, que tengo esa experiencia, trabajé para Naciones Unidas, para el PNUD, trabajé en la Oficina Nacional de Estadística. ¿Trabajaste para ellos o trabajaste ahí, o sea, como un funcionario? ¿O hiciste trabajo porque habían dos formas de trabajar en Se le llama consultor. Ya. Es el título como te contrataban. No sé si todavía lo hacen así, pero tú trabajabas, tú ponchabas tarjeta, tú estabas ahí tú estabas ahí de 8 a 5, sí, aunque tu título dijera consultor. Exacto, sí. Entonces, o sea, ¿a dónde voy? Previo al CRES, yo tuve la experiencia en multinacionales, empresas locales muy importantes, bueno, la dicha desde antes de venir para acá con la misma pasantía. Sí. Multilaterales, el gobierno, ahí era consultor en la Oficina Nacional de Estadística. Qué bien. Cuando se hace la primera encuesta con el objetivo de que las cuentas nacionales pasaran a la Oficina Nacional de Estadística, y ahí se hizo la primera encuesta a las empresas para tener una base, y ahí fue una experiencia interesante porque vinieron consultores de diferentes partes yo compartí con uno que había sido director del Instituto de Estadística de Brasil. Otro de Uruguay, uno con un cargo muy importante en el Instituto también de Estadística de España. O sea, fue una experiencia que te enseñó a cómo se manejaban las estadísticas para cuentas nacionales en esos países. Mencioné Brasil, Uruguay, España, y fue interesantísima, de verdad, la experiencia. Armar eso desde cero. O sea, desde tener que contratar el personal que iba a salir a la calle a buscar los datos. Uno con la esperanza de que las cuentas nacionales, como había un proyecto de ley por ahí, que yo no sé si ya dejaron que perimiera, de que se instituyera en República Dominicana un IEN, un Instituto de Estadística, propiamente, con autonomía jurídica, presupuestaria. Está por lo menos encima de algún escritorio. Eso no... Estuvo mucho tiempo en el mucho Congreso, eso, sí, perimía la ley, volvían a introducir, perimía. Eso Pero es parte de la vida congresual. Y de que no ha habido la voluntad de que las cuentas nacionales y otras estadísticas la maneje un ente especializado y que no sea el Banco Central. Vamos a estar claros en eso. Sí. Entonces, ¿cómo se maneja en muchísimos países? Como debería ser en realidad. Entonces, y los ejemplos, como dije, muchos países los ejemplos abundan. Entonces, esa es parte de la experiencia profesional. O sea, que yo he estado en multinacionales, en empresas grandes locales, he estado en organismos multilaterales y ahora estoy en una empresa, una institución no gubernamental que en realidad es una fundación, al fin y al cabo. Okay. Pues sin fines de lucro. Nosotros no hacemos investigaciones
pagada para nadie. O sea, nosotros, el Es para CRES, ustedes, es para la sociedad. Exactamente, exactamente. Cuando tú dices para ustedes, sí, yo te Sí, entiendo, yo sé, sí. pero quiero aclararle que la labor del CRES es para que haya La difunden a nivel o sea, para todo el general. mundo Sí. y los anteproyectos de ley que hemos elaborado se están disponibles De- para quien quiera adueñarse de ello y quiere incluso introducirlo a una de las cámaras, por ejemplo. tú no te has motivado en dar clases o sí has dado clases. Di brevemente clases cuando regresé en la Pucamaima, en el programa, en el posgrado de finanzas ¿No te gustó corporativas. o no has tenido tiempo para dedicarte a ser catedrático? Después de que entré al CRES, yo decidí que mi manera de yo tratar de incidir enseñando economía iba a ser desde esa institución. En realidad, preparar clases y eso no me ha llamado la Tú sabes que atención. contrario a ti, Ujú. tú estudiaste, diríamos que hiciste una pausa en mercadeo y te devolviste. Yo nunca me devolví, pero siempre estudié más mercadeo que economía. Estudié Ok. economía, pero estudié mucho más mercadeo. Y no tengo título de mercadeo, tengo título de economía. Ok. Y yo le decía a un amigo una vez, que es economista, empezamos en la UAS juntos, y aunque yo me terminé de graduar en APEC, le decía, mira, tú sabes por qué tal vez yo puedo analizar mejor la economía que tú, porque yo soy de mercadeo. Y me he dado cuenta, Ujú. de acuerdo a la parte microeconómica, aunque no lo había analizado de la manera que lo hiciste tú, es que me he dado cuenta que uno tiende a conocer más la parte económica en la micro a partir del conocimiento de mercado. Pero tú lo Sí. hiciste de una manera un poquito más clara, más completa. Entonces, yo hice lo contrario a ti, si se quiere, aunque nunca hice la pausa. A mí, igual que tú, yo di clase Sí. de mercadeo Ok. en dos universidades y yo dije no vuelvo a dar clases. O sea, no era mi fuerte porque no tenía como si se quiere, la paciencia. Ya. Porque veía que Sí. los estudiantes querían más que le dictaran a que ellos investigaran. Y yo Ujú. entendía que el estudiante tiene que escuchar al profesor como un orientador, pero tiene que irse a los libros, pues Sí. si no, no da negocio. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Yo me quiero concentrar ahora en Miguel Collado, economista, pero en CRES. Sí. Todo lo que me pueda decir o le pueda decir a nuestros amigos del podcast, Ujú. que porque siento por lo que te conozco, que tu personalidad y diríamos que no tu creencia, sino tu concepto económico, tu línea en términos social, se va mucho con ese trabajo que hacen CRES. Sí. 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 Y como te conozco desde cuando era el número 2 y escúchame que te dé lugar, No, el no. número 2 de No te CRES, porque preocupes. antes era Ernesto Serman que lo Sí, dirigía, claro, y claro. tú eras el número 2 de la institución, pasaste ya a ser vicepresidente cuando Miguel Ernesto salió del país. Pero veo como que tú te sientes que estás haciendo un gran aporte. O sea, que como que tu gran aporte profesional lo está haciendo a través de CRES. Bueno, te digo una cosa. Cuando yo estaba estudiando economía, mi deseo era trabajar en una institución similar a lo que es el CRES. Y el PNUD no te ayudó a tener eso, porque el PNUD es un asunto también aunque tiene que ver mucho con parte muy política, si se quiere, Mira, pero ayuda mucho a la investigación y al análisis. vamos a poner las cosas claras. Me gusta la idea. No, 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 y a mí también, a mí Sí, también. sí. ¿Qué Tú son eres esas? valiente, tú eres muy valiente. Lo No, sé hasta ahora. yo digo las cosas como son. ¿Qué son los organismos multilaterales? Son burocracias grandes que de quién dependen, de los De los gobiernos, gobiernos, sobre todo de los gobiernos fuertes. de los que más aportan dinero. Claro. Sí. O, Responden más los intereses de ellos que los o de los que de una forma u otra toman la línea, digamos, la agenda que se va a llevar a cabo.
Correcto. Porque a veces no tienen tanto que ver el dinero. Sí, exacto. Entonces, tienen agendas. Entonces, recientemente tú puedes notarlo como los organismos multilaterales tienen una agenda muy diferente a la que tuvieron en los 90, por ejemplo, cuando se hicieron reformas importantes, como en ese momento el PNUD ayudó, el PNUD, le llamábamos PNUD. Sí, Eso de PNUD sí, es de ahora. A mí me gusta más PNUD. A mí también. El PNUD en ese momento, pero estamos hablando de los 90, tenía una agenda de hacer reformas de una forma determinada que ayudaran a los países a desarrollarse, a evitar las crisis, a salir de las crisis, etcétera, etcétera. Ahora mismo ya generalizo, ya no me quiero enfocar en ese en particular. Te puedo hablar del BID, te puedo hablar del Banco Mundial. También, ¿qué se ha vuelto el Fondo Monetario Internacional? Sí. Por ejemplo. Entonces, la agenda ha cambiado. Mi experiencia en el PNUD, el PNUD, fue buena. La valoro. Ahí volví a juntarme con una persona que ya te mencioné anteriormente, que es Rita Mena. Tengo un gran aprecio. Ella estaba ahí. Y aprendí. Aprendí a cómo se manejan esas instituciones. Y definitivamente fue bueno el poco tiempo que estuve ahí, pero no es lo que me llenaba. Lo que me llena a mí es verdaderamente yo tratar de, con el trabajo que uno hace, educar a la sociedad sobre los cambios que necesita República Dominicana para prosperar, para basar cuál es la visión del CRES, es que tengamos una sociedad más libre basada en el libre mercado y la ética de trabajo. Sí. O sea, la única forma en cómo los países se desarrollan es teniendo unas condiciones que propicien eso que tú mismo entendiste por tu experiencia empresarial. Aquí tengo que abrir otro paréntesis. Es que hay muchos economistas que no han administrado nada y no entienden cómo funciona el mundo real. O sea, lo han visto a través de los libros, a través de fórmulas, pero no lo han vivido. Y por eso decía anteriormente que uno ha tenido la fortuna, la dicha de haber visto todo esto. Empresas, porque también he tenido experiencia con empresas pequeñas, organismos multilaterales, cómo funciona el gobierno. Entonces, todo eso te ayuda a tú formarte una idea mejor de la sociedad, de la economía ya prácticamente, en términos prácticos, y uno entender hacia dónde debe ir dirigido los cambios. Y eso es lo que uno trata de hacer desde el CRES. ¿Qué es la economía? La economía empieza con la producción y luego viene el consumo. Tú no puedes consumir si no has producido nada. ¿Y de dónde viene la producción? Del emprendedor. Entonces, ese emprendedor que tú a veces tienes... cuando digo a veces tal vez tú tengas más oportunidades que yo, pero bueno, cuando uno tiene la oportunidad de reunirse con gente que uno dice, wow, de esta persona, de su visión, de decidir tomar riesgos a pesar del clima de negocio que tenemos en República Dominicana, ha logrado construir algo que permite que decenas, cientos de personas puedan llevar el sustento a su familia, familias que dependen de ahí, creando productos o servicios que agregan valor a los consumidores, que son valorados, que lo compran porque les satisface. Entonces, cuando tú dices, wow, te diste cuenta de que así es que funciona la vida, pues vamos a tratar de que eso se multiplique y de crear entonces un sistema que permita que más personas así puedan crear más puestos de trabajo y que los ingresos en promedio de los dominicanos
y que por tanto el nivel de vida de los dominicanos se eleve. Y eso es lo que uno desea. Y eso es lo que motiva a uno. Mira, Miguel, me voy a atrever a hacerte esta pregunta. Y si se quiere, muy, muy grande, muy amplia. No necesariamente a partir de que tú tengas el CRES, sino puede ser a partir de ahí, pero prefiero que sí, puede ser más de ahí todavía. Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas que tú quisieras ver transformar en República Dominicana en la parte socioeconómica, por la que tú de hecho has luchado? Porque en el caso tuyo, como yo conozco esa parte, Uh-huh. y si se quiere, humildemente te he acompañado en lo posible desde el programa, y desde donde quiera que intervengo siempre digo que me gusta mucho la propuesta fiscal de CRES, aunque en algunas cosas, y me vale el derecho, no he estado de acuerdo en algunas cosas que proponen. En la ley de la responsabilidad fiscal sí estoy de acuerdo completamente, en la ley de reforma fiscal no estoy... La parte tributaria. 100% la parte tributaria. Pero aparte de esas cosas, ¿qué otras cosas más tú dices, pero por qué no acaba de transformarse esta sociedad, de hacer estos cambios en términos socioeconómicos en República Dominicana? Son bastantes, pero vamos a empezar. ¿Por qué nosotros nos hemos enfocado desde siempre en la parte fiscal? Hay que repasarla de todas formas, aunque ya tú mencionaste. Yo soy muy fiscalista, para que tú estés claro. No, pero es que eso es importante, porque yo diría, ¿cuál es la interacción más recurrente que tiene un ciudadano con el Estado? Es a través de los impuestos. Correctamente. Todos los días, todo lo que tú consumes tiene esto que yo tengo en las manos. Claro. Tiene algo de impuestos. Regulación, recaudación, administración y distribución. Redistribución. Y redistribución. Redistribución. Entonces, pero los impuestos son importantísimos. Entonces, en República Dominicana, nosotros no creemos que somos ricos y que podemos poner impuestos de país desarrollado, una tasa de un 27%. Entonces, así no se desarrolla un país. Porque cuando tú ves la historia de cómo llegaron los países a poder tener, que en promedio los países de la OCDE andan ahora mismo por 22 más o menos, y nosotros andamos por... países de la OCDE se definen como las democracias más comprometidas con el desarrollo, son las que tienen mayores niveles de vida. Claro. Entonces, bueno... Obviamente hay que hacer algo en el tema tributario y ya le hemos dedicado tiempo. Mucho. Y están disponibles los documentos en la página de CRES. Aprovecho cres.org.do para quien quiera entrar, que nos sigan en las redes sociales. Estamos ahí casi a diario, tratamos de poner algo en Instagram, en X, en LinkedIn, en Facebook, en todas las redes sociales sale simultáneamente. ¿Cuál es otro tema? El tema laboral en República Dominicana es importantísimo. Es que el emprendedor... mira, hay gente que defiende lo que llaman los derechos adquiridos, que nosotros definitivamente, desde el punto de vista de que si se hace una reforma, esos llamados derechos adquiridos, que no es más que irnos siempre al tema de la cesantía. No es quitarlo. No. Si tú haces una reforma, ya vamos a reconocer eso que tú tuviste. Pero eso crea unas distorsiones grandísimas que solamente las entienden personas que lo defienden cuando llega un momento, porque me ha tocado vivirlo a mí en la sociedad civil. En la sociedad civil, no en empresa, en la sociedad civil, cuando tú te enfrentas a que tuviste una persona que estuvo haciendo una labor que no era la que tú esperabas, por no decirlo de otra forma, y necesitas prescindir de ella, y cuando te vienes a ver necesitas buscar un dineral para
tú salir de esa persona que no hizo lo correcto. Entonces, estamos creando... Que hace, al contrario, lo incorrecto para que lo desvincule y le dé su dinero. Tú me entendiste perfectamente. Entonces, creamos unos incentivos. Primero, gente de cierta edad, ya uno mismo, yo me pongo, ya yo voy en camino a eso, en que, bueno, ya habrán jóvenes que podrán hacer las cosas mejor que uno, pero uno, gente de la edad que uno tiene y del tiempo que tiene en una institución, ya le cuesta a las instituciones, a las empresas, lo que sea, prescindir de uno. Entonces estás... gente tal vez que pudiera ser en un momento más productiva que tú, o le estás quitando la oportunidad a jóvenes, estás incentivando el mal servicio. Es un premio. Si yo lo hago mal, tengo un premio que es un dinero que por ley se me debe dar. Entonces, eso no se entiende bien. Y se te habla de derechos adquiridos, que repito, vamos a respetarlo. Pero aquí hay que tener conciencia de cuáles son esas distorsiones como las que estamos hablando ahora mismo. Entre otras, se me deben estar quedando algunas. Si se te ocurre otra, la puedes y quieres mencionarla. Pero eso es un elemento de la parte tributaria, de la legislación tributaria que tenemos que prestarle atención uno. Pero el Código Tributario de República Dominicana hay que analizarlo más a fondo. Mucho más. Entonces, ese es un asunto de los impuestos, así simple y llanamente. Eso es una reforma importante, pendiente, si tú quieres tener un sistema más dinámico. Cuando se estudia la economía norteamericana, por ejemplo, cuando salió de la crisis de 2008, exactamente. Si bien hubo unas distorsiones ahí espectaculares de la parte monetaria, fue una economía que por la parte real propiamente pudo recuperarse más fácilmente que cuando le tocó posteriormente a los europeos una crisis similar 2 o 3 años después, porque en Europa tienen las regulaciones más arraigadas, son más estrictas. Entonces, una economía como la norteamericana es más flexible. ¿Y a dónde se quiere ir todo el mundo? ¿Los europeos a dónde emigran? Sí. No hay estadounidenses yéndose más que a retirarse, tal vez. Correcto. Los latinoamericanos quieren irse a Estados Unidos. Correcto. Asiáticos se van a Estados Unidos. Es una economía que su mercado de trabajo es muy flexible. Muy flexible. Entonces tú tienes que aprender. Y de nuevo, ahí volvemos al punto de lo práctico. De tener en cuenta qué es lo que hace que una economía funcione. Entonces ese es un tema. El tema eléctrico. ¿Cuántos años más vamos a seguir discutiendo el tema eléctrico? Bueno, yo tengo 63 y yo hice huelga cuando tenía 4. Imagínate. Yo tenía 4 años y hice huelga porque no había luz, no había energía. Yo tengo 52, lo puedo decir, y desde que tengo uso de razón, no hice seguro, huelga, pero, seguro que pero estoy viviendo, claro, estamos viviendo lo mismo. Entonces, es un tema que nunca acaba. ¿Cuándo vamos a resolver esa problemática? Y un país sin un sistema energético y que te influye en la parte fiscal. Eso entonces lo metemos en el paquete en el que que he hablado. No ha sido mía la idea, sino que yo lo he insistido en hacer definitivamente por ley, por así decirlo, por ley. Aunque hay una ley que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo, y ahora hay otra que dice República Dominicana 2036, sí. Hay una y otra, pero una gran ley, una ley macro, una ley pétrea, por ponerle otro nombre, de 40 años por cuatrienio, donde debemos estar obligados, quien llegue al poder, a gobernar, a hacer esa agenda.
esa agenda, donde esa agenda está definida en todo sentido, en términos de crecimiento, de desarrollo, educación, energía, o sea, no podrá nunca haber consenso para hacer una ley así, o un proyecto de nación así. En el 2021, las autoridades que ahora mismo están gobernando, su segundo mandato, introdujeron al CES, al Consejo Económico y Social, unas 13 reformas estructurales, entre las que estaban esas que estamos hablando, las 3, más calidad educativa, más otras más, y ¿qué se ha hecho? Nada. Entonces, sí, pero se ven como acuerdos, en seco, yo digo una ley pétrea, aunque no han cumplido ninguna ley tampoco. Ezequiel, pero la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, que es una ley orgánica, sí, te dice que deberíamos tener 19% de presión tributaria hace 5 años. Sí, pero eso era soñar. Eso era soñar. Pero bueno, vamos a decir, vámonos a la esencia, a que teníamos que tener reformas en lo fiscal. Tributaria, eléctrica, y dentro dentro de la fiscal se mencionaba la Ley de Responsabilidad Fiscal. Correcto. Vinimos a tener una que se promulgó el año pasado y que es muy deficiente. El pacto eléctrico. Que tampoco se está cumpliendo. Vamos a estar claros. Bueno, se supone que se va a cumplir en este presupuesto del 2025. Fue elaborado, pero ¿cuál era la intención? Fue elaborado teniendo en cuenta lo que dice la única regla fiscal que hay. Pero esa única regla fiscal que contiene esa ley es el artículo 5 de la ley, tiene un párrafo 2. El párrafo, bueno, tiene 3 párrafos y el segundo te dice, mira, lo voy a poner en palabras llanas para que entienda todo el mundo. En el caso de que se haga una reforma fiscal, tú no tienes que cumplir con estas reglas. Ya. Y esa era la idea. Entonces, sí, fue hecho así. Entonces, ahí te doy la razón de que no se pensaba cumplir en el 2025. Entonces, las leyes en República Dominicana, Ezequiel, son sugerencias. Es correcto. Y cuando se elaboran, son muchos tienen demasiadas interpretaciones. Puede ser eso también, acomodar a los actores. Claro. ¿Y cuáles son los actores más importantes? Sabemos quiénes son, claro, empezando por la clase política. Entonces, Ezequiel, yo soy optimista. Yo también. Pero de largo plazo. Es que no te queda de otra, ni a mí pero estamos trabajando para que hayan cambios. Calidad de la educación. Estamos desperdiciando el 4% del Producto Interno Bruto. Si hay algo aparte... Y lo estamos desperdiciando. La educación me tiene más frustrado que el eléctrico, déjame decirte. Cada quien tiene su forma de pensar. ¿Tú sabes por qué? Porque lo eléctrico, por lo menos, nunca hemos visto grandes mejorías. Pero la educación lo que ha venido es deteriorándose. Lamentablemente, no hemos avanzado. La energía eléctrica de verdad, no, si se quiere, va así. Pero la educación no, la educación es así que va. Pero ojo, ¿de qué tú me estás hablando? ¿De calidad en la energía eléctrica? ¿De que hayan... bueno, yo no sé cómo medir calidad, pero yo lo que debería medir es eficiencia. Entonces, cuando tú tienes déficit de 1.500, 1.600 millones de dólares... Y pérdida, en vez de 28 está en 45, ¿no? Estoy de acuerdo. Te representan 1.600 millones de dólares. Sí, pero evidentemente es muy, muy gozoso. Porque ahorita yo pongo 5 generadoras de 700 megas. Pero si no cobras, no estás en nada. Perfecto, pero pongo 5 y comienzo a cobrar. Para la educación no se recupera de un día a otro. Pero si no estás cobrando, no estás en nada. Entonces estamos lo mismo. Pero está bien. Tu preocupación es que... Y es muy válida. Es generacional la educación. Es muy válida. Y es que tú estás poniendo en manos de un gremio la mayor parte de ese dinero. Porque es ese gremio que se está beneficiando. Correcto. Eso han sido los grandes. No es el papá.
No es la mamá que mandan a sus hijos, no son los muchachos, Así es. son el gremio. Entonces, ¿quién le va a poner el cascabel al gato para corregir eso? Porque ¿cuántos años pasa por el sistema educativo un niño hasta que se convierte ya en adulto? 17 años, 18 años, 19. Bueno, vamos a decir que empezó a los 2 años, tal vez. O, Sí. o bueno, porque ahora hay guarderías, lo que sea. Vamos a poner que sí, que fueron 16 años que pasó. Pero que la guardería Entonces, está funcionando como guachimán infantil. Entonces tenemos un problema serio. Claro. Entonces cuando tú te pones a ver, es prácticamente en todos los sectores que hay que hacer reformas en este país. Miguel, una Ezequiel. exhortación no al país, sino al estudiante de economía. Es una exhortación final al profesional, al estudiante. Sí. ¿Qué exhortación tú le puedes dar? Que tú le puedes decir como miren, entiendo que si usted está estudiando, debe hacer esto. O sea, creo que debe tomar en cuenta estas partes. Debe tomar en cuenta en que la economía no es métodos cuantitativos. Eso es otra cosa. Economía es tú entender cómo se maneja el mundo, los bienes escasos que tienen usos alternativos, que son todos prácticamente, a menos que tú vivas en una isla desierta, donde te den 10 lingotes de oro o 10 pescados. Los 10 lingotes de oro no tienen ningún uso alternativo. Ahí tú no vas a hacer nada. Sí, el pescado sí. Sí. Entonces, que entiendan cuál es la esencia de la economía, que va por ahí, en eso que acabo de decir. Que no se limiten en consecuencia a lo que le están enseñando. Que es una cosa de la que yo, cuando le hago una entrevista a los estudiantes, una de las cosas que primero que le pregunto, ¿qué tú has leído? ¿Qué tú estás leyendo fuera de lo que te están enseñando? A ti te ha servido, y escúchame la palabra, tal vez, Sí. tal vez no es el mejor término, Ujú. estar en CRES y orientar, y si se quiere, codirigir a esos muchachos nuevos. Yo siento que sí. Yo siento que sí, que mi labor Ha sido mejor ahí que ir a un aula. ha sido más limitada porque no han sido tantos. Tal vez Pero más en un dirigida. aula, sí. Sí. Y debería pensarlo. Y a partir de esta conversación, y ya me lo han dicho, y porque tú no das clase, pero bueno. Pero sí, me ha ayudado Ezequiel. Ya. Definitivamente. Entonces, eso es una. Otra cosa que yo le digo, eso es esencial para entender economía, cómo funciona el mundo real, de verdad. No son los modelos que le enseñan, no son esas regresiones, esa parte cuantitativa. Usted puede... ¿Dónde lo aprende, Miguel? ¿Dónde aprende eso que tú quieres ¿Dónde lo aprenden? que yo aprenda? ¿Dónde lo aprenden? Que busquen... yo mencioné unos autores en el segmento anterior, pero busquen procesos de mercados. En inglés lo pueden buscar como ok. market process. Ok. Y a partir de ahí empiecen a buscar autores y empiecen a ver. Procesos de mercado es precisamente eso. ¿Y libro de geopolítica? Libro de geopolítica, no se me ocurre ninguno en particular, pero manténganse enterados y tengan diferentes fuentes, porque la geopolítica es tan cambiante. Yo no soy un experto, yo lo que vivo es tratando de enterarme y buscar Pero diferentes... cambia los mercados, y si cambia los mercados, cambia la aplicación económica. No, espérate, que no he terminado. Yo todos los días, absolutamente todos los días, o leo o busco un video de YouTube de que me oriente, pero busco alternativas para yo tratar qué Ya. está pasando detrás de... Que Ya. entiendan esos estudiantes que debajo de la superficie de lo que son los gobiernos hay muchos intereses que no los vemos, que están metidos detrás de esos conflictos geopolíticos que vemos solamente una parte. Entiendan eso. Pero eso ahí se necesita orientación, buscar alternativas. Dos cosas importantes que ojalá me lo hubiesen dicho antes. Primero, bueno, yo digo, las dos herramientas más importantes que ustedes tienen son
escribir bien. Definitivamente el economista que no escribe bien no puede comunicar Exacto. lo que quiere transmitir. Correcto. Y escribir también te ayuda a tú fijar tus conocimientos. Entonces, escriban bien. Están saliendo con mucha deficiencia de los colegios. Mucha. Y en las universidades no se pueden corregir. Pero para escribir bien hay que leer bien. Hay que tener lectura comprensiva correcta. Correcto. Hay que leer. Tú tienes razón. Entonces, lea y escriba. Correcto. Y vaya entrenándose. Y escriba coherentemente. La lógica es importantísima en economía. Interesante. Es más importante que las matemáticas. Pensamiento lógico. El pensamiento lógico es 1000 veces más importante que las matemáticas. ¿Tú crees? En Claro. economía. Claro. Sin ninguna duda. Es que tú no puedes llegar a conclusiones si no las has pasado por un sedazo de la lógica. Si no tú matemáticamente con una regresión, tú puedes obtener lo que tú quieras. Pero la economía aplicada, por ponerle un término, necesita mucha matemática. La economía aplicada necesita herramientas de matemática. Herramientas de estadística y lo esencial es la lógica para tú poder traducir eso a números. Tiene lógica. Si te vas... lo que le están enseñando es al revés. Entonces tú vas a llegar a unas conclusiones a partir de lo que te dicen los números y tú puedes poner a decir los números lo que tú quieras. Bueno. Se ha creado más ficción con el Excel que con Microsoft Word, que escribiendo. Miguel, espero que te hayas sentido cómodo. Sí, definitivamente. Gracias por compartir. No, y gracias a ti. El podcast Soy Economista. Y dejarme Porque expresar. tú eres economista, yo también. Tú también, claro. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes.